Estamos de regreso en la segunda de Oliva. Vamos a abordar nuestra mesa de análisis de todos los viernes, 2:37. Vamos a platicar sobre las cumbres de Maltrata. Tenemos poco tiempo y mucho que abordar sobre el asunto. Y antes de ello, antes de entrar con los invitados que tenemos para usted y recordar lo que hemos charlado durante la semana, escuchemos este contexto que preparó sobre lo que está ocurriendo en las cumbres de Maltrata, este contexto que preparó el equipo de Oliva Noticias. De acuerdo a un informe de 2022 de la Guardia Nacional, la carretera federal Puebla-Orizaba en su tramo Cumbres de Maltrata era la más insegura del país desde el periodo comprendido entre 2019 y 2020. Rafael Ortiz Pacheco, dirigente nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, aseguró que en 2023 se registraron más de 120 robos contra agremiados a su organización y a particulares en el mencionado tramo carretero. Los últimos crímenes registrados que se han vuelto muy mediáticos son el asesinato de una escolta del grupo de música regional Fuerza Regida y un intento de asalto al parapentista Benjamín Silva. Fue la noche del pasado lunes 28 de agosto, cuando Benjamín Silva viajaba en su automóvil por la autopista cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes armados que montaron un falso retén. Yo venía bajando por las curvas, casi siempre está nublado, y ya casi al final de las curvas, cerca de la región de Maltrata, un tráiler iba delante de mí y observé un coche estacionado en el acotamiento con las intermitentes, a unos 200 metros de lejos, y me empezaron a apuntar con un láser color verde, y en cuanto comenzaron a apuntarme hacia los ojos, hacia el rostro, hacia el vehículo, comenzaron los disparos. No cesaron. Yo me asusté mucho y continué de largo, y desafortunadamente una bala pegó en mi pierna, pero hubo dos balas que pasaron por mi rostro que estuvieron a punto de matarme. Entonces para mí es más un intento de asesinato y después un intento de robo. Esto es algo grave. Horas después de lo que le pasó a Benjamín, ya durante la madrugada del pasado martes 29 de agosto, fue atacado a balazos el equipo de seguridad del grupo musical Fuerza Regida. Las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Suburban y se dirigían a Cancún, Quintana Roo, cuando fueron rafagueadas por hombres armados. Así lo confirmó la propia Fiscalía General del Estado de Veracruz. Durante el ataque resultó herido uno de los 6 escoltas de la agrupación. La víctima fue identificada como Jorge N., quien después murió en el Hospital Regional de Río Blanco. Los robos en cumbres de Maltrata no es un tema nuevo, ya que la carretera siempre ha tenido problemas de inseguridad. Al menos así lo aceptó David Córdoba Campos, titular de la Guardia Nacional, el pasado 5 de septiembre, quien detalló operativos especiales con efectivos y patrullas en esa carretera. Oliva Noticias. Y ante esto que ocurre, y ha estado ocurriendo, además ha ocurrido también por años en las cumbres de Maltrata, el gobernador García Jiménez, el 31 de agosto, declaró lo siguiente, escuchemos. Inmediatamente acordamos el reforzamiento cuando nos enteramos del intento de asalto que hizo un grupo con armas y que mediante láser trataba de afectar pues la vista de los conductores de trailers. Nosotros implementamos el operativo, se dio a la búsqueda de estas personas y estamos en eso. Se queda en manos de Guardia Nacional y de FGR el hecho de la autopista, pero el homicidio queda en manos de Fiscalía General del Estado. O sea, sí vamos a intervenir porque es competencia estatal el homicidio. Oliva Noticias. Fue mucho más claro, más contundente que las declaraciones en el Estado, la declaración que hizo el presidente de la República. Él aceptó lo que estaba ocurriendo en las cumbres de Maltrata, contrario, lo hizo claro, ¿no? Contrario a lo que no querían hacer acá en Veracruz, y dijo sí hay problemas de inseguridad y vamos a hacer esto, escuche. Esa zona siempre ha tenido problemas de inseguridad en la carretera, hemos estado pendientes, ya estaba controlado
y últimamente volvió. Si ustedes recuerdan, aquí se denunció que en el tramo de Cuernavaca a Acapulco había mucha inseguridad y hubo un operativo y se ha disminuido mucho el número de asaltos, hay más seguridad a transportistas y algo parecido es lo que ya se va a aplicar en esta zona limítrofe de Puebla y Veracruz. Oliva Noticias. Tenemos poquito más de 15 minutos para charlar con dos invitados importantes en la mesa de trabajo de Oliva Noticias. Raúl Díaz, secretario general de la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Cargas, y Lauro Rincón, presidente nacional de la Federación Mexicoamericana de Transportistas. Raúl Díaz, ¿cómo estás? Saludo con gusto, te mando un abrazo. ¿Se ha sobredimensionado el asunto de las cumbres de Maltrata o es así tal cual está ocurriendo? Para que nos des luz sobre el tema, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la oportunidad, licenciado Aguirre. Considero que en realidad no se ha sobredimensionado. En realidad es un problema mucho más grave porque está erosionando todo lo que es a la sociedad, ya involucrándola en la parte de la delincuencia, por el destino de la mercancía, la cooptación y la aportación que dan los grupos delictivos para tener los halcones. Es mucho más grave la situación. Pero adelante. Raúl, ahora bien, Lauro Rincón, ¿por qué se presta este tramo de las cumbres de Maltrata para la delincuencia? Para toda la gente que de alguna forma, Lauro, no ha pasado por la zona y solamente escucha lo que conoce a través de medios de comunicación. Ok, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a amigo Raúl y Fernando. Mira, desgraciadamente, desde Ciudad Mendoza hasta casi llegar a la Caseta de Esperanza, estamos hablando que es subida, es sierra, es zona montañosa. Y en algunos puntos no hay ni comunicación, entonces todo eso se presta para poder cometer los asaltos, porque la mayoría del transporte de carga, que en su mayoría suben cargados hacia el centro, occidente, norte del país, van circulando 20, 30 kilómetros por hora, entonces es fácil de que sean objetos pues de la delincuencia al ser detenido pues con gran facilidad, ¿verdad? Desgraciadamente en esos puntos, personalmente digo, porque yo lo viví, te salen entre 7 y 10 gentes armadas con armas largas, con pasamontañas, con el equipo táctico, camuflajeados, y bueno, al sentir la amenaza los operadores, pues se detienen, porque desgraciadamente ya en esos tramos también nos asesinaron operadores. Entonces obviamente que el miedo persiste en los conductores, y pues es una situación que desgraciadamente se agravó en los últimos 3 años. Uh-huh. Qué bueno que lo manejas de esta manera, Lauro, porque aquí quiero preguntarte, Raúl Díaz, de la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga, se ha recrudecido, y lo comenta Lauro, en los últimos 3 años. Este tema tiene años, sin embargo, ¿ha crecido entonces, sí, en los últimos tiempos, Raúl? Efectivamente, los mismos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son datos de gobierno y que nos indican simplemente casi un 65% en comparación a 2022, el aumento de robo de vehículos, mercancía, y pues todos los daños colaterales, como dice mi compañero aquí, Lauro, al respecto de que está creciendo, se están disparando en una forma muy grave. Se pronostica, con datos que hemos obtenido de autoridades, de que el último año de este sexenio va a ser muy grave por el aumento de la delincuencia, y se prevé pues mayor incidencia delictiva. Sobre este tema, justamente sobre el incremento que podríamos tener
Lauro, en lo que todavía falta, digamos, de este gobierno federal. El gobernador García confirmó lo que dijo el presidente López Obrador, ¿no? O sea, lo que se atreve a decir López Obrador, pues ya finalmente García tiene que aceptarlo. Y habla justamente sobre operativos, pero llama la atención que García dice que no hay incremento de actos delincuenciales. A ver, vamos a escucharlo. Entonces algunos voceros de nuestros adversarios pintaron rojo y la más peligrosa del país, cuando ni siquiera es la más peligrosa del país. Pero así la pusieron, la más peligrosa del país, y cómo es posible, y miren, y está imparable, y no sé cuántas cosas más. Entonces le dije, a ver, pues vayamos contando. Si hablamos de esa semana, son 3. Entonces, ¿dónde están las miles y cientos? ¿Que hay un incremento? Sí, pero ese se evalúa en un lapso de tiempo, y vamos a analizarlo. Oliva Noticias. Entonces, te pregunto, Lauro, dice el gobernador García que no se han incrementado. Desconozco y no tenemos aquí los datos para decir si es una de las carreteras más peligrosas del país. Nosotros no lo hemos dicho, pero entonces sí es peligrosa. Si no de las más peligrosas, cuando menos lo es en los números, Lauro. Sí, la situación que se dio en los últimos años, que era algo que no se había vivido, fueron los asaltos masivos que ha ocurrido tanto a los automovilistas como al transporte de carga, independientemente del robo de camiones y mercancía. Han hecho algunos robos donde cierran, bloquean la carretera, paran el transporte, y todo lo que se quede detenido lo asaltan, te roban todo lo de valor. Entonces esos son de los panoramas que no se veían. De ahí que decimos que se ha incrementado, porque estamos hablando que en esos asaltos que han sido masivos, estamos hablando de robos de 30 o 40 vehículos al momento de lo que se detiene, que es lo que ellos alcanzan a llevarse. Entonces, por eso es que se ha incrementado, independientemente de que el transporte de carga sí se incrementó, porque así como puede haber un día que estemos en ceros, pero el otro día nos roban 5 o 6 carros, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y pues desgraciadamente vemos que el gobierno no tiene la información exacta de lo que está ocurriendo, y mucho menos lo han vivido como a nosotros nos ha tocado. Esa es la realidad. Es interesante que lo comentes de esa manera, Lauro, porque pues bueno, estamos escuchando las declaraciones del gobierno de Veracruz y nos interesa mucho, y además hemos dado voz constante al transportista, que es el que pasa por la zona. Raúl Díaz, adelante. Se ha hablado de robos masivos, tocaba ahorita el tema Lauro, ¿sí? Ajá. Sin embargo, no ha habido la evidencia mediática suficiente o los videos que hoy de momento circulan en redes sociales, en WhatsApp, y cuando se ha hablado de robos masivos, los gobiernos salen a decir, a ver, esto no es cierto. Te pregunto, claro, no hay aquí un video o un audio que presentar, pero ¿sí se presentan robos entonces masivos en la zona de las Cumbres de Maltrata? Creo que no nada más en esta carretera. Ha crecido en todo el país enormemente la delincuencia. Los métodos, los sistemas que utilizan. Y comentaba con la Dirección General de Seguridad en Carreteras, a cargo del general Isaac, este tema. Aparte, hace falta coordinación. Todos los daños colaterales, como se han mencionado y como lo dice acertadamente Laura, es un problema demasiado grave, porque ha aumentado hasta el uso de psicotrópicos en los conductores para aguantar las jornadas. Simplemente cada bloqueo de carreteras, aparte del asalto masivo, aumenta las horas del conductor, todos los daños colaterales a la gente, el temor y el terror que se está viviendo, pues ya nos está dando un panorama que internacionalmente estamos siendo exhibidos por falta de coordinación de las autoridades. Tenemos vehículos clonados por la delincuencia, la mercancía, el destino, no hay una coordinación. ¿A dónde va a parar todo lo que se roba? Vehículos, mercancía,
¿qué es lo que pasa? No hay un seguimiento ni una coordinación completa por parte de las autoridades. Creo que en realidad, pues sí necesitamos, como lo dice Laura, vamos a hacer y presentar, pero tenemos una cerrazón de las autoridades, que en vez de escuchar, y ahorita que tenemos al ejército, el cual pues es muy bueno y la intención de trabajar, evitar, disminuir la corrupción, pero es un tema demasiado grave porque no son policías de carrera, son con cursos de 3-6 meses, fueron mandados con un pleno desconocimiento de la situación y lo vemos en la falta de capacitación del personal que nos está cuidando. Pero adelante para darle voz a mi compañero también, no a ustedes, como ordeno. Está muy bien porque además, y créanme Raúl, Lauro, estamos dando un contexto muy interesante al estado de Veracruz, estamos para todo el estado, sobre lo que auténticamente ocurre en las cumbres de Maltrata con usuarios. Y te pregunto, Lauro, esta es una pregunta que tiene respuesta prácticamente pegada, pero tengo que hacerla. ¿No hay otra ruta? O sea, entiendo que están las cumbres de Maltrata, ¿no? Sí. Pero entonces, si no es eso, no se puede, me imagino que lo han hecho, no sé, hablar con la autoridad, buscar otra ruta, crear otra ruta, ya tiene esto décadas, Lauro. Mira, Fernando, al final de cuentas no se trata de que puedas buscar otra ruta, es que la seguridad se debe de garantizar en la ruta que sea. Aquí tenemos la vía Ciudad Mendoza, Culcingo, Tehuacán, es una ruta, es una carretera tipo C que no es apta para transporte sobredimensionado, ¿sí? O articulado, o doble articulado. La otra ruta es Veracruz, Jalapa, Puebla, Tlaxcala. Pero al final de cuentas no es que tengas que buscar alternativas, es que se debe de garantizar que las carreteras por las que circules de cualquier estado de la República debe de existir la garantía que le corresponde al gobierno proporcionarle a toda la ciudadanía, no nada más al transporte. Entonces es más que nada ahí donde debemos hacer énfasis. Tienen que ponerse pilas y si los actuales elementos de Guardia Nacional no pueden, bueno, que vean qué estrategia, cómo se pueden organizar o qué programas pueden armar, qué proyectos con los 3 órdenes de gobierno, pero al final de cuentas lo que necesitamos es que se garantice la seguridad para que pueda circular a la hora que tengan necesidad de salir a carretera por las situaciones que sean por trabajo, cuestiones médicas, por lo que sea, pero que pueda circular a cualquier hora. Sí, exactamente, esa es la respuesta. La garantía de seguridad tiene que estar en cualquier punto del estado de Veracruz o de la República Mexicana. Vamos a escuchar lo que nos dijo en este sentido, lo que comentas, Laura, lo que comentas, Raúl, lo que dijo Rogelio García Pérez. Él es coordinador de la Guardia Nacional en Veracruz y hablaba justamente de operaciones de acompañamiento, del incremento de la seguridad en la zona, operativos. A ver, escuchemos. Pues fíjese que diariamente hay acompañamientos, diariamente se solicita ese apoyo y estamos apoyando prácticamente. Se coordina también con otros estados a la hora de hacer la entrega en los límites estatales. ¿Cuánto abarca, hasta dónde abarca principalmente esta coordinación que tienen aquí? En esos acompañamientos los llevan desde qué parte hasta dónde? Sobre todo pues cuando ingresan de otro estado, de aquí de Puebla, tenemos que acompañarlo en todo el tramo de Puebla hacia hasta los límites con Chiapas o Tabasco. Y viceversa. Oliva Noticias. Y esto es lo que dijo para finalizar, antes ya en la recta final de esta charla, lo que dijo Cuauhtémoc Zúñiga, secretario de Seguridad Pública, sobre los asaltos en las cumbres de Maltrata. Hay una coordinación muy estrecha con Guardia Nacional, ellos participan diariamente en la mesa para la construcción de la paz con el señor gobernador, presidente, ahorita me dirijo hacia allá y hemos ahí en la mesa acordado reforzar esa zona, lo estamos haciendo, ahorita hay un dispositivo permanente en esa zona y apoyando a Guardia Nacional precisamente. Oliva Noticias. Pues ese es el discurso gubernamental, Raúl, ya prácticamente para ir cerrando. ¿Con qué nos podemos quedar? Sé que es muy poco tiempo para charlar sobre un asunto tan grande, pero ¿con qué nos podemos quedar al menos en este primer acercamiento, Raúl?
Considero que, aparte de la coordinación, ahorita lo mencionaron acerca de las carreteras alternas. Cuando un vehículo tipo tráiler o cualquier tipo de vehículo entra a las ciudades para evitar tanto bloqueos u otra cosa, ahí son víctimas de la corrupción de los elementos de tránsito de Veracruz, con multas altas, retención en grúas y muchos factores más. Son, como dijiste, es muy cierto, es poco el tiempo que tenemos, porque este sería charla de desayuno, de café, comida, cena, y nos faltaría tiempo todavía para culminar toda la problemática que vivimos, de los operadores que hemos sufrido las pérdidas, daños materiales y todos los daños colaterales después de un robo, la falta de coordinación de los autores que también nos ven como signos de pesos para la recuperación de un vehículo. Ahorita con la jurisprudencia que acaba de salir al respecto de cuando un vehículo es robado y que no debe de pagar la pensión, he visto las alertas y cómo se organizan los grueros para poder seguir lucrando con la desgracia de nuestros compañeros transportistas, y que todos vivimos y que está repercutiendo ya internacionalmente. Son más temas, pero como dices, no sé qué es todo lo que pudiéramos abarcar, pero sí es muy grave, porque también, igual con el director general de Medicina Preventiva, el uso de los estimulantes, todo lo que hay, toda la cadena que nos está dañando, y la cooptación de operadores por parte de la delincuencia, porque son expertos en poner las salidas de las carreteras, todo lo que tenemos, tantos puntos que falta seguridad, coordinación y trabajo conjunto, pero con el actor, que es al que no le quieren dar voz, al transportista, para reunirnos, ya sea con el general Bucio, Córdoba y las autoridades relacionadas del sector, que están a cargo de la seguridad. Sin duda. Pues es un tema muy amplio. Sí, Raúl, la verdad es que bien lo apuntas, es para platicar un rato y lo vamos a seguir haciendo, la promesa está ahí, vamos a seguir abordando el tema. ¿Con qué nos vamos en este primer acercamiento, Lauro? Pues llevamos, o en lo personal, a lo largo de este sexenio, solicitando que se reanuden las reuniones mensuales que se tenían anteriormente en los 32 estados de la República, en las coordinaciones estatales, con todas las cámaras de transporte y con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Al haber suspendido ese tipo de reuniones y negarse, porque se han negado a reunir a todas las cámaras y reanudar esas juntas de trabajo, mesas de trabajo, fue que también se agudizó por la seguridad que tenemos en este momento, porque de alguna manera todos los transportistas, nuestros operadores, pues somos retroalimentadores sobre lo que pasa en carreteras hacia las autoridades. Entonces, de primera mano a ellos se les estaba informando, pero al negarse a tener esas reuniones de trabajo, pues obviamente que todo el problema se complicó más. En Veracruz yo solicité 3 veces por escrito, he solicitado las reuniones con todas las cámaras, hasta ahorita se han negado. En México, en el cuartel general en Contel, igual lo solicité con el maestro Isaac Cruz Muñoz, y quedó muy formal que sí me van a dar las instrucciones a las coordinaciones para reanudar esas reuniones mensuales. Hasta ahorita las seguimos esperando. Igual con el estado de Veracruz, personalmente llevé 2 oficios a la oficina del secretario Zúñiga. Hasta ahorita estoy esperando, y ahí tengo los oficios de sello de recibido y todo. Ahora sí que lo hemos intentado, hemos tratado de apoyar, porque conocemos y vivimos la problemática al día. Desgraciadamente, las dependencias de gobierno pues no se dejan ayudar, así lo vemos nosotros. Sí, pues vamos a esperar entonces también, Lauro, junto contigo y con todos ustedes, que después de esta charla pueda quizá generarse un acercamiento, no una respuesta cuando menos. Insisto, vamos a seguir sobre el tema, lo vamos a seguir platicando. Raúl Díaz, secretario general de la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga, gracias. Lauro Rincón, presidente nacional de la Federación Mexicoamericana de Transportistas. Un abrazo a los dos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, y a la orden. Excelente tarde. Muy gentiles. Gracias a ustedes, y pues es un tema que nos va a dar para muchos y muchos años, si es que no existe esa coordinación.
tiempecito ahorita en Lauro. Sin duda. Pues gracias a Raúl y Lauro. Nos vamos, antes de irnos, es importante, van a cerrar la circulación aquí en Jalapa, para la gente que nos está escuchando aquí en Jalapa, van a cerrar la circulación vehicular en ambos carriles del puente Miguel Alemán. La cierran a partir de mañana a las 10 de la noche y hasta el día martes 12 de septiembre, ¿sí? Entonces, para que lo tenga claro, es un cierre parcial del puente Miguel Alemán del viernes 8 al martes 12 de septiembre y del viernes, o sea, de hoy, desde las 10 de la noche, para que entonces evite la zona. En las redes sociales de Oliva Noticias hay rutas alternas, hay una ruta alterna que propone el gobierno del estado de Veracruz, particularmente la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Tránsito, para que lo tenga claro. Cierran circulación vehicular ambos carriles del puente Miguel Alemán hasta el día martes 12 de este mes y arranca hoy a las 10 de la noche. Bueno, pues nos vamos. Irving Alcántara, gracias en los controles. Karina Arriaga en los contenidos, gracias. Guillermo Agüero en la información, gracias. Emanuel Romero, Ángel Ruiz, producción, gracias. Buenas tardes, provecho. Oliva Noticias.